Nuestro ahorro, tanto el patrimonial como el que acumulamos a lo largo de nuestra vida, es importante. La toma de decisiones de en qué producto financiero es el adecuado a tus características concretas tiene que ser valorado por un experto. Los mercados son cambiantes, por lo que debes contar con una persona profesional y cercana que te asesore en tu situación personal. Así tendrás invertido tu dinero en un producto adecuado a ti. Confía en Juan José Villegas, experto financiero. Contacta en el 619-261-913 o en juanjosevillegas@tuasesor360.com. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Tu Economía al Día. Hoy nos toca analizar el cierre de los mercados del mes de febrero y comentar qué expectativas tenemos para los siguientes meses, con la volatilidad que se ha adueñado en los mercados. Acompáñame para estar al día y tomar decisiones informadas de tu economía personal y familiar. Y recuerda que Tu Economía al Día lo emitimos los jueves a las 11 y 17 horas aquí en Onda Capital. También me puedes escuchar en la plataforma de podcast iVoox y ver en YouTube. Durante el mes de febrero, los mercados bursátiles experimentaron una notable volatilidad, influenciada por diversos factores económicos y políticos. En Estados Unidos, la incertidumbre deriva de las políticas arancelarias implementadas por la administración Trump, que generó preocupaciones sobre su impacto en las ganancias corporativas y el crecimiento económico. Como podemos ver en el gráfico, la renta variable europea batió a la estadounidense en febrero y cerró el mes como el principal índice en renta variable. Vemos, por ejemplo, nuestro IBEX 35, que se revalorizó en el mes casi un 8% hasta febrero. También las bolsas en China también tuvo un comportamiento bueno. En cambio, la japonesa realmente borró todo lo ganado en el año, en los 12 meses que llevan. Desde que Donald Trump tomó posesión como presidente de los Estados Unidos, tiene como visión los primeros meses implementar aranceles con el objetivo de corregir las prácticas comerciales que consideran que son injustas. Estas medidas generaron preocupación sobre su impacto en el crecimiento económico y las relaciones comerciales internacionales. Esta política arancelaria empezó a principios de febrero. Trump impuso aranceles del 25% a las exportaciones de México y Canadá, con el objetivo declarado de frenar la inmigración ilegal y reducir el déficit comercial. Estas medidas provocaron respuestas inmediatas en ambos países, que consideraron represalias económicas, afectando las relaciones comerciales y generando incertidumbre en los mercados. Sí, es verdad también comentar que se ha firmado, pero que realmente Trump ha vuelto a decir que vamos a negociar. Durante los podcasts iremos comentando todo lo que ha ido haciendo Trump y todo lo que después va a ejecutar. En muchas ocasiones veremos que va a decir muchas cosas y ejecutará solo algunas. Por lo cual, al final del podcast diremos cómo creo que debemos de posicionarnos. Pero también a finales de febrero se reunió y anunció también la intención de imponer un arancel del 25% a las importaciones desde aquí, desde la Unión Europea, lo que podría tener un impacto significativo en el comercio bilateral y en la economía global, sin concretar todavía en qué productos se nos afecta. Pero me gustaría compartir con ustedes lo que significan estas políticas en el plano económico. Vamos a mirar primero a Estados Unidos y el aumento de los costes de importación. Cuando el gobierno de Estados Unidos impone aranceles a productos importados, los costos de esos productos aumentan por los importadores. Para mantener sus márgenes de ganancia, las empresas pueden trasladar ese aumento de costos a los consumidores de forma de precios más altos. También tenemos el efecto en la cadena de suministro. Muchos productos
de Estados Unidos dependen de componentes importados. Los aranceles sobre productos clave pueden incrementar los costos de producción, afectando a toda la cadena de suministro y elevando los precios de los bienes finales, lo que genera una presión inflacionaria. Otro punto sería las represalias comerciales. Los aranceles pueden desencadenar represalias por parte de los países afectados. Si los socios comerciales imponen aranceles sobre los productos estadounidenses, las empresas americanas podrían enfrentar mayores costos para acceder a mercados internacionales, lo que podría afectar tanto a las exportaciones como a los precios internos debido a su menor competitividad. Presión sobre los precios del consumo. Los bienes de consumo que dependen de importaciones como ropa, tecnología, productos electrónicos, pueden experimentar aumento de precios, lo que afectaría directamente al poder adquisitivo de los consumidores y contribuiría a la inflación. Vamos a hablar de las expectativas de la inflación. Si los consumidores y las empresas perciben que los aranceles provocan un aumento en los precios, pueden modificar su comportamiento. Por un lado, las empresas podrían anticipar mayores costos y ajustar sus precios de manera proactiva, mientras que los consumidores podrían aumentar la demanda antes de que los precios suban aún más, lo que también podría generar presión inflacionista adicional. De ahí la preocupación de la Reserva Federal. Recordemos que esta institución independiente tiene el mandato de controlar la inflación y promover el empleo máximo, y sus decisiones se basan en análisis de datos económicos y no en factores políticos. Durante el anterior mandato de Donald Trump, implementó una serie de políticas como recortes de impuestos, especialmente para las empresas, y una política fiscal expansiva, lo que generó un aumento en el gasto y la demanda dentro de la economía. Estas políticas, sumadas a la guerra comercial con China, provocaron tensiones en las cadenas de suministros y en los precios de bases de bienes importados, lo que también contribuyó a las presiones inflacionistas. ¿Lo va a hacer ahora? Pues tiene pinta de que muchas de las cosas sí que las va a hacer igual, pero también hay que recordar que no estamos en el mismo momento económico de cuando entró él a cuando, hace 4 años, a cuando es ahora. No tiene nada que ver. Si miramos que en la última reunión mantenida por la Reserva Federal, su presidente, Jerome Powell, comunicó que la Fed decidió mantener los tipos de interés en el rango del 4,25 y del 4,5, interrumpiendo una serie de 3 recortes consecutivos. Powell enfatizó que la Reserva Federal no tiene prisa por ajustar las tasas de interés, destacando que la política monetaria actual es considerablemente menos restrictiva y que la economía muestra niveles de actividad potentes. También destacó que las recientes políticas implementadas por la nueva administración del presidente Donald Trump, incluyendo cambios en comercio, impuestos, gasto público, inmigración y regulación, han generado una incertidumbre significativa en la economía. Aunque algunos aranceles pueden aumentar temporalmente los precios, las implicaciones a largo plazo sobre la inflación y el crecimiento económico aún son inciertas. Por ello, la Reserva Federal opta por mantener las tasas de interés sin cambios hasta obtener mayor claridad sobre estos efectos. A pesar de la incertidumbre, Powell señaló que la economía estadounidense muestra signos de solidez, con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,8% en el 2024 y una tasa de desempleo del 4%, indicando que el mercado laboral actualmente se encuentra equilibrado. Sin embargo, expresó cautela debido a posibles desaceleraciones, podríamos decir, en el gasto del consumidor, y destacó la necesidad de evaluar cuidadosamente las políticas gubernamentales antes de realizar ajustes de las tasas de interés. En mi opinión, existe una posible desaceleración económica que podría llevar a la Reserva Federal a implementar recortes en las tasas de interés más adelante en el año. Yo creo que puede haber una o dos.
Pero también es verdad que esa desaceleración puede ser de 1 o 2 puntos. Más adelante comentaremos qué es lo que prevé el Fondo Monetario Internacional, pero realmente esa desaceleración va a ser pequeña. También Powell reiteró que cualquier decisión futura dependerá de la evolución de los datos económicos y de una evolución detallada de las políticas gubernamentales que pueda haber en curso en ese momento. Sí que hay que tener en cuenta que la próxima reunión que tendrá la Reserva Federal será el próximo 18 o 19 de marzo de este mes, donde emitirán nuevas proyecciones económicas y nos darán alguna visión distinta. En otro lado, aquí en Europa, en lo que su Banco Central Europeo celebró su reunión el pasado 6 de marzo. Sí, es verdad que estábamos hablando de febrero, pero me interesaba hablar un poco, aunque sea ya este mes, lo que dijo el Banco Central Europeo. Lo que estuvo en la reunión decidieron es bajar o reducir la tasa de interés en 25 puntos básicos, situándolo en el 2,5. En la posterior rueda de prensa se comentó, su presidenta comentó la actualidad económica y expresó que un aumento en el gasto de defensa podría estimular la economía de la eurozona, aunque advirtió que el impacto dependerá de la ejecución y financiación de los planes anunciados. En relación a si seguirá bajando los tipos, destacó que las futuras decisiones dependerán de las condiciones económicas y especialmente en términos de crecimiento y inflación, destacando que la institución continúa monitorizando de cerca los datos económicos antes de tomar decisiones adicionales sobre el tipo de interés. Por todo ello, podemos decir que Christine Lagarde no se comprometió explícitamente a seguir bajando los tipos de interés, pero dejó claro que el BCE estará preparado para actuar si los datos económicos lo justifican. Por otro lado, tenemos dos modelos diferentes actualmente. La Reserva Federal, que va a esperar y estudiar si realmente baja los tipos de interés, y el Banco Central Europeo, que está más por la labor de bajar para estimular la economía europea, aunque nos han comentado que va a realizar un estudio antes. También les querría comentar las previsiones económicas que tiene el Fondo Monetario Internacional y que pueden observar en el siguiente gráfico. El crecimiento global se proyecta que un crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial del 3,3 para el 2025, ligeramente superior al 3,2 estimado para el 2024, pero sí que está por debajo del promedio histórico que se observa del año 2000 al 2019, que estaba en el 3,7%. La inflación mundial, la inflación a nivel general se espera que disminuya al 4,2% en 2025 y al 3,5% en el 2026. Una convergencia más rápida hacia las metas establecidas en las economías avanzadas en comparación con los mercados emergentes y economías en desarrollo. En Estados Unidos ya ha anticipado que el crecimiento será del 2,7% en el 2025, respaldado por políticas fiscales y monetarias acompetitivias. Aquí, en la eurozona, se prevé un crecimiento más avanzado del 1% en el 2025. Aquí está influyendo sobre todo la debilidad industrial de países como Alemania y Francia. En cambio, aquí en España, el Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza las previsiones para España, estimando un aumento del crecimiento del PIB del 2,1 en 2025, ligeramente por debajo del 2,9 proyectado para el 2024. Además, el Fondo Monetario Internacional ha expresado preocupación por las tensiones comerciales, especialmente aquellas relacionadas con las políticas arancelarias. Se podría afectar negativamente al comercio mundial y por ende al crecimiento global. Con toda esta información que tenemos, debemos equilibrar nuestras carteras y más que nunca diversificarlas. Como hemos dicho al principio de los resultados de la renta variable,
los buenos resultados de la renta variable que ha obtenido Europa pusieron de relieve la importancia de una diversificación regional, mientras que las rentabilidades positivas en la renta fija demuestran una vez más que los bonos pueden contribuir a diversificar frente a las pérdidas de la renta variable. Apostar ahora mismo por una región concreta o por una temática es y siempre ha sido un riesgo, pero también la renta fija hay que diversificarla, sobre todo en duración. Sigue habiendo recorrido en la renta fija. Las TIRs de algunos fondos alcanzan el 4% y con una bajada de tipos en el horizonte también. Quiero hacer también hincapié en las elecciones alemanas celebradas el pasado 23 de febrero. Se anticipan reformas en áreas como el límite de deuda pública, leyes de inmigración y políticas de transición hacia energía. Estos cambios podrían influir optimismo en las perspectivas económicas del país, incluyendo en el ánimo de los mercados. Para concluir, decir que la inflación en Estados Unidos puede ser que sea estable durante el año a niveles actuales, aunque pueda haber algún pico de inflación y ese es el riesgo que realmente nos debe de preocupar. Habrá mayores bajadas en el Banco Central Europeo respecto a la Reserva Federal. Los riesgos geopolíticos generan volatilidad. Importante, la gestión activa será fundamental en un entorno donde habrá que diferenciar entre ganadores y perdedores. Un tema que también me preocupa y hemos hablado mucho es de los aranceles. Los aranceles preocupan porque normalmente es inflacionista. Yo no digo que no haya que hacer caso a Trump de lo que diga, ni mucho menos, ya lo comenté en un anterior informe que hice, porque es la primera potencia y hay que hacerle mucho caso. Pero si algo y después ese algo se queda a la mitad, eso lo que está haciendo es una volatilidad importante en el mercado. Pero debemos de quitar ese árbol y ver después el bosque para poder analizar nuestras carteras y, junto a tu asesor financiero, poder tener la mejor cartera posible en esos momentos. Sin más, gracias por estar ahí y ya está. Hasta aquí tu Economía al Día. Saludos de quien les ha acompañado, Juan José Villegas, y que pasen un buen día.